Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ariel David Torres, pastor de la Iglesia Hispana de Anaheim, y me acompaña una vez más el pastor laico Raimundo Velázquez. Raimundo, bienvenido a nuestro programa. Gracias, pastor, y un gusto estar una vez más con ustedes. Juntos vamos a estudiar la palabra de Dios, sabiendo de que vienen las bendiciones de Él. Pero antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios sobre este estudio. Señor, te damos las gracias en estos momentos porque tú nos diriges a tomar el tiempo para estudiar tu palabra. A través de ella, oriéntanos, danos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de esta serie es El segundo viaje misionero de Pablo. Y el tema de hoy es Pablo en Atenas. Una vez que Pablo dejara a los hermanos en Berea, ahora se dirige a Atenas, una ciudad donde había muchas personas de todo el mundo. Una ciudad muy hermosa, grande, llena de edificios, con muchas estatuas. Había mucho arte, mucha cultura en Atenas. Yo estuve por allá y 2000 años más tarde aún uno queda impresionado de la riqueza cultural que ese lugar tenía. El apóstol Pablo llega a Atenas, no conoce a nadie y dice la palabra que comienza a caminar, comienza a andar de turismo en Atenas y a ver acá y ver allá. Y él se da cuenta que en muchos lugares de la ciudad habían estatuas, habían lugares de adoración, y esto lo lleva a él a crear una estrategia nueva en la predicación del evangelio. Normalmente su estrategia era llegar a una ciudad, ir a la sinagoga y allí comenzar la predicación del evangelio. Pero en este caso él descubre que era en la plaza de la Agora, la plaza principal, donde los grandes filósofos iban a dialogar con el pueblo, donde él tenía una oportunidad para predicar la palabra de Dios. ¿Qué te parece la estrategia que usó el apóstol Pablo Raimundo al romper con el programa que se había estructurado y buscar un camino nuevo para llegar a la gente de Atenas? Se llama innovación, eso, porque Pablo, cada vez que llegaba, él siempre analizaba. Y debemos entender esto en el aspecto espiritual, que siempre que Pablo llegaba a un lugar, era guiado por el Espíritu Santo. Y eso, aplicando a nuestro tiempo, estamos en este país con un objetivo. Dios nos trajo hasta acá, y aquí hay un sinfín de razas, lenguas, de idiomas, todo acá, inglés, francés, muchos idiomas. Y ahí es donde el Señor nos puede usar a través de Él. Y ahí es donde podemos entender que Pablo es un ejemplo a nosotros cómo poder evangelizar en nuestro tiempo a aquellos que están ansiosos de la palabra de Dios. Algo importante es la sensibilidad que tuvo el apóstol Pablo para llegar a los corazones. A veces somos muy rudos, somos muy toscos. A veces pensamos que porque tenemos la verdad podemos agredir espiritualmente, ofender a las personas, pero es todo lo contrario. El amor de Cristo debe moldear nuestros corazones y nuestras actitudes para que al hablarle al vecino, al hablarle al pariente, al hablarle al desconocido, al católico, al musulmán, al que cree o no tiene ninguna religión, podamos encontrar palabras sabias, palabras sensatas en cómo acercarnos. Y fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando le habló a los de Atenas. Raimundo dice la lección que él no citó la palabra de Dios, él no citó la experiencia de Israel, él no citó ninguna cosa cristiana que ellos no conocían. Él aún citó a sus propios escritores, a sus poetas, como una base para llegar al corazón de ellos. Y eso es lo bonito, cuando la persona es siempre dirigida y estudiosa de la palabra de Dios. Y vemos, Pablo era un universitario, era un hombre intelectualmente bien preparado. Y por eso cuando él llegaba, esa preparación que él tenía, que había al estudiar, lo llevó a él a ser una persona inteligente. Y agregamos eso, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo lo hace
a Pablo un hombre importante y así poder dirigir la obra de Dios en ese lugar donde se parecía complicado, pero para Dios no hay nada complicado, no hay nada imposible. Dios siempre dirige a su pueblo en nuestro tiempo. Hoy podemos decir, es imposible. No, es posible si nos ponemos en las manos de Dios. Y mi querido amigo, si tú quieres alcanzar a tu familia, a tu compañero de trabajo, el amigo con quien tú juegas fútbol, la comadre con la que vas a la tienda, tienes que aprender este concepto del apóstol Pablo. La evangelización es saberse cómo adaptar a las culturas, a las creencias de otras personas y hablarle con amor y cariño para que ellos puedan comprender y aceptar a Cristo Jesús. Fue el método de Pablo que le dio éxito y es el método que te dará éxito a ti para alcanzar a otras personas que no conocen hoy del Evangelio de Cristo Jesús. A veces el mensaje de Dios crea en la gente que lo escucha un conflicto. Y cuando Pablo habló del juicio de Dios, dice que hubo 3 reacciones muy interesantes. Algunos se burlaron de él. Otros le dijeron, ¿sabes? Vamos a meditar lo que has dicho y regresaremos a otra de tus reuniones. Pero hubo un tercer grupo que con gozo aceptó la palabra, la recibió y se unieron a la fe de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy de la reacción que el mundo tiene cuando le presentamos el mensaje maravilloso de Jesús? En primer lugar, tenemos que saber de que cuando vamos y impartimos la palabra de Dios a una persona que no conoce de Dios, tenemos que orar y buscar mucho la ayuda de Dios. Y sabemos que, aunque a veces va a ser imposible, Dios va a obrar. Y vemos del lado positivo que cuando las personas son receptivas, uno más con gozo va y presenta la palabra de Dios. Entonces en nuestro tiempo vamos a encontrar esas dificultades, sí, pero recuerden, hay personas en nuestro tiempo hoy hambrientas de la palabra de Dios y el Señor nos lo va a mostrar si lo pedimos a Él en ayuno, en oración y estudiando su palabra. Él nos va a mostrar y nos va a llevar. Y yo creo que con seguridad el Señor sigue trabajando como trabajó en el pasado, sigue trabajando hoy. Permitamos que Él trabaje en nuestras vidas. Y así es, y mi querido hermano que me escucha o amigo que está escuchando la palabra de Dios, no dejes que las burlas de las personas o la falta de interés te desanime en este camino o te impida evangelizar. El apóstol Pablo no dejó que las burlas de los atenienses lo detuvieran en su obra. Él continuó adelante y el Señor bendijo su labor. Siempre vamos a encontrar personas que no van a ser receptivas a la palabra de Dios, pero enfoquémonos, como tú dijiste, Raimundo, en aquellos que Dios tiene preparado, porque Dios tenía gente en Atenas como Dios tiene hoy gente en toda parte del mundo lista a escuchar la palabra de Dios. Y tú, amigo mío, quizás seas una de esas personas que al escucharnos Dios te está hablando. No te resistas, no dejes para mañana, no digas como algunos de los atenienses, yo después voy a pensar, yo después voy a tomar una decisión. No, entrégate hoy. Lo que estamos hablando es la palabra de Dios. Recíbelo, abre tu corazón y tendrás el gozo y la alegría de tener a Cristo en tu vida. Será uno de esos que el Espíritu de Dios está preparando para ser herederos de la patria celestial. Y sí, hay cosas difíciles en la palabra de Dios, hay mensajes a veces un poco complejos, pero darle tiempo. El Espíritu de Dios va a guiarte, el Espíritu de Dios te va a orientar y al estudiar su palabra, al asistir a una congregación, al escuchar estos mensajes, Dios va a guiarte a que tú comprendas y entiendas toda la verdad. Una vez más, el tiempo se nos ha acabado, pero queremos que el Señor te bendiga con una palabra de oración. Oramos. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde una vez más, al estudiar tu palabra. Una vez más encontramos gente deseosa de tu palabra, pero también vemos gente que no tiene el deseo de tu palabra, pero queremos pedir que tú trabajes en el corazón duro, en el corazón aquel que están renegando, que tú le muestres que solamente en ti encontramos la paz, la seguridad para este tiempo. Ponemos en tus manos a nuestros amigos y amigas que están escuchando tu palabra. Bendícelos grandemente. Lo ponemos en tus manos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.